Vamos a hablar del poder de las lágrimas, el poder de aquello que nosotros solemos derramar de nuestro ser, algo que es muy especial. En la Biblia vemos, y también la ciencia dice que el derramar lágrimas es una capacidad que solamente los hombres y las mujeres, como seres vivos, podemos hacer esto, ¿no? Es algo especial, es algo que Dios ha creado sobre todos nosotros, ¿no? Que somos hechos a imagen y semejanza de Él. La capacidad de derramar lágrimas, la capacidad de llorar aún por una circunstancia emocional. Es ahí donde podemos reflejar algo que hay en nuestro ser, derramando lágrimas. Pero vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a ver lo que dice el Salmo, vamos a ir a un Salmo, Salmo 56, versículo 8, vamos a ver lo que nos dice. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Y luego dice, has registrado cada una de ellas en tu libro. Esto nos dice el Señor en su palabra, que Él junta nuestras lágrimas, pero no solamente las junta en un frasco, en un recipiente, sino que las anota. Hay un libro en donde nuestras lágrimas son registradas. Quiere decir que aquí nos enseña Dios que Él tiene en cuenta cada una de las veces que hemos llorado, las diferentes formas en donde hemos expresado nuestra emoción. Quizás en este momento estás recordando cuántas veces lloraste, por qué causas lloraste. Bueno, en cada una de ellas estuvo el Señor, juntándolas y registrándolas. Quiere decir que Él conoce cada una de nuestras situaciones emocionales. Eso es algo muy especial. Quiere decir que Él no ignora lo que hay en nuestro corazón, en nuestro ser, lo que pasa dentro nuestro. Él nos está mirando y es ahí donde tenemos que experimentar cómo Dios actúa en cada uno de nosotros. Dios es un Dios personal. Quiere tener una intimidad con cada uno de nosotros, de una forma individual. Un Dios personal y que conoce y junta nuestras lágrimas y las registra. Y esto es muy especial. Pero vamos a ver las diferentes lágrimas que hemos derramado a través del tiempo. Así que vamos a ir a la primera forma de derramar lágrimas, que puede ser por un estado de amargura. Muchas veces derramamos lágrimas por estar amargado. Derramamos lágrimas por amargarnos, bueno, por un estado de amargura. Esa es una forma en donde quizás no es la mejor manera de derramar lágrimas. Si estás escuchando esta palabra y sos de llorar amargamente, sos de llorar por situaciones que te rodean o cosas que están pasando en tu corazón, pero hay amargura en tu ser y tus lágrimas son lágrimas de amargura, bueno, es una buena oportunidad para recibir esta palabra y cambiar. Esas lágrimas tienen que cambiar, tiene que haber otra forma de derramar lágrimas, pero no amargamente, no amargamente. Esas lágrimas están siendo registradas, pero no está preparado tu ser para vivir en amargura. Dios no nos diseñó de esta forma, no diseñó nuestro ser para estar amargado. Inclusive la ciencia dice, nuestro ser enseguida empieza a emanar sustancias malas cuando uno está amargado. Sustancias que afectan a nuestro cuerpo, a nuestra salud. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para derramar lágrimas de amargura. Otra forma de también derramar lágrimas puede ser por la muerte de un ser querido. Puede ser porque hemos perdido a alguien que realmente amamos y eso causa un terrible dolor, una terrible pena, luto. Entonces por eso también podemos derramar lágrimas. Pero la Biblia aquí también nos enseña que hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para llorar a nuestros seres queridos. Hay un tiempo para llorar a aquellos que hemos perdido. Ya cuando esta forma de derramar lágrimas es constante
y se mantiene por mucho tiempo, hay algo que debemos resolver. ¿Por qué? Porque es un periodo, tiene que ser una temporada, un tiempo en donde nosotros lloramos a aquellos que hemos perdido. Pero ese tiempo se tiene que terminar. También saber identificar el tiempo de derramar lágrimas. Si es por un ser querido y quizás estás viviendo un tiempo de luto, bueno, Dios para eso nos preparó y para eso nos dio esa capacidad. No retengas esas lágrimas, no las guardes, no las escondas, son sanadoras. Pero tiene que haber un tiempo en que ese tiempo de derramar lágrimas por un ser querido se tiene que terminar. Tiene que quedar un recuerdo de aquella persona que amás, pero un día tenés que dejar de llorar por ese ser. Eso es sanador también. Dios sabe que hay un tiempo. Otra forma de derramar lágrimas puede ser por alegría, por estar alegres. Muchas veces uno tiene un momento, un tiempo de felicidad y por una emoción de alegría derramás lágrimas. Y también para eso estamos preparados. Hay personas que en situaciones como estas, en situaciones de que están alegres, retienen esas lágrimas por vergüenza, por temor a qué pueden pensar los demás, pero son lágrimas sanadoras, lágrimas de felicidad, que no hay que retenerlas tampoco, sino todo lo contrario, hay que demostrarlas. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ha creado sobre todos nosotros y que está sanando nuestro ser. Llorar por alegría. Llorar por alegría. Si estás atravesando por circunstancias en donde te producen alegría, felicidad, y eso produce derramamiento de lágrimas, es una bendición. Disfruta ese tiempo. Dale gracias a Dios por el tiempo en que estás viviendo. No escondas eso, no escondas esa emoción, sino todo lo contrario. Demostrarlas, porque no solamente sirve para tu vida, sino que sirve para aquellos que te rodean, porque es un síntoma de felicidad. Esas lágrimas producen bienestar, esas lágrimas producen alegría. Por eso, si estás en ese tiempo de bendición, hablábamos de la temporada de los que están en luto, de los que han perdido un ser querido, y es una temporada quizás dura, pero que hay que experimentar. También esta temporada de alegría, de felicidad, debemos disfrutarla. Debemos también saber vivirla, porque es algo que Dios nos ha dado. La Biblia habla de los tiempos y nos dice que hay tiempos de alegría, tiempos de llorar de alegría. Ese tiempo lo tenés que disfrutar. Otra forma también de derramar lágrimas, cuando somos libres. Hay muchas personas que cuando han conocido al Señor empiezan a derramar lágrimas y no saben por qué. Lo hemos visto aún en las congregaciones o cuando nos reunimos a compartir la palabra de Dios. Hay personas que te dicen, estoy llorando y no sé por qué. Y todos sabemos que es porque Dios está rompiendo cadenas. Dios está liberando. Es muy probable que cuando en reuniones como estas, ya en este momento, Dios está tocando tu vida y estés derramando lágrimas. Y eso es liberador. Se están rompiendo cadenas. El Señor está sanando tu alma, porque es una promesa de Dios. El Señor nos ha prometido que el Espíritu Santo iba a ser nuestro consuelo. Y estoy seguro que esas lágrimas son parte del consuelo de Dios. Dios está consolando tu ser. Tampoco las retengas, tampoco las escondas. ¿Por qué? Porque se están rompiendo cadenas. Dios está sanando nuestra alma. Dios está sanando nuestro ser. Y eso es maravilloso. Lágrimas por tener libertad, por ser libres. Personas que durante quizás años han estado esclavizados, atados, hoy en las manos de Dios reciben libertad. Libertad también puede ser cuando uno logra cumplir un sueño y entonces esa atadura de no poder llegar al objetivo, bueno, ahora que lo lograste, también te dan ganas de derramar lágrimas, hacelos, hay libertad.
hay libertad. En Cristo hay libertad. Y estoy seguro que si seguís al Señor, si experimentás el poder de Dios, más de una vez experimentaste el derramar lágrimas por estar libre, por ser libre. Eso es una buena experiencia, es una experiencia sanadora. Quizás estamos en un tiempo en que muchos se miden por la actitud, por ser duros, por quizás afrontar cualquier situación y se pierden la oportunidad de poder demostrar esta capacidad de derramar lágrimas. Si experimentaste la libertad en el Señor y por alguna razón cae una lágrima de tu rostro, bueno, deja que así sea. Dios se está liberando. Él ha roto las cadenas. Él está haciendo una obra nueva. Él está haciendo algo especial en tu vida. Es el poder de las lágrimas. Hay libertad. Dios produce libertad y ese es un síntoma de esa liberación. Otra forma también, vamos a ver, ¿no? Tenemos que entender que el derramar lágrimas no es un síntoma de debilidad o de fracaso. Eso es lo que gran parte de la sociedad cree. Que el derramar lágrimas es un síntoma de debilidad. El que llora es débil. Lloran solamente los fracasados. Y a veces los cristianos tenemos esa imagen de derramar lágrimas, pero vemos que en la Biblia sucede todo lo contrario. Es más, tenemos el mejor ejemplo. Tenemos el ejemplo de Jesús. Vamos a la Biblia por un momento, al versículo más corto de toda la Biblia. Juan 11:35 dice, entonces Jesús lloró. Entonces Jesús lloró. Y lloró en un momento especial. Si usted lee toda esta historia, va a ver que Jesús estaba delante de la tumba de Lázaro. En momentos él iba a orar por Lázaro y Lázaro iba a resucitar. Lázaro iba a experimentar un milagro y todos aquellos que estaban en medio iban a ver la gloria de Dios. Pero antes de eso Jesús lloró. Quiere decir que aún en medio de una situación que parece que es victoriosa, explosiva, milagrosa, también podemos derramar lágrimas. No tenemos que demostrar que somos fuertes. Jesús ahí estaba quizás rodeado inclusive por amigos, familiares del difunto. Y los discípulos todos mirando a ver qué iba a hacer Jesús con su amigo. Pero él no escondió sus lágrimas, no las retuvo, sino todo lo contrario. Quiere decir que no tenés que esconder lo que hay y sale de tus ojos, las lágrimas, porque son poderosas. Hay una experiencia, hay algo especial por medio de las lágrimas. Dios las está guardando, Dios las está registrando. Y Dios, aún después de las lágrimas, va a hacer algo grande en tu vida, como lo hizo con Jesús. Después de llorar, oró por Lázaro y ahí Lázaro recibió nuevamente la vida. Un milagro que marcó la historia del cristianismo, un milagro de resurrección. Quiere decir que el llorar no es solamente para los débiles o los que están en problema o los que están en fracaso. Cualquier persona, aún los victoriosos, aún los exitosos, bueno, podemos derramar lágrimas. Así que permití que esas lágrimas salgan de tu ser. No las retengas porque también son sanadoras. Derribemos con ese mito de que los hombres no lloran, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es verdad. Acá vemos que Jesús lloró delante de la tumba de su amigo. No retengas aquellos que Dios nos ha dado, que produce tanta libertad en nuestro ser. Vamos nuevamente a otro punto. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que podemos derramar lágrimas por dolor, pero sin arrepentimiento. A veces hay gente que derrama lágrimas porque siente remordimiento por lo que ha hecho. Siente dolor por la situación, por sus errores, pero la situación que va a vivir por eso, por las consecuencias, pero no está arrepentido. Es muy común
gente que llora pero no está dispuesta a cambiar. Esas lágrimas realmente no nos van a servir. No, en la Biblia vemos muchos casos, el más notorio es el de Jesús, cuando es traicionado por Judas. Judas, cuando ve todo lo que Jesús comienza a experimentar, la pasión de ir a la cruz por su traición, dice la historia que lloró también, Judas lloró, sintió dolor por lo que había hecho, pero nunca se arrepintió, nunca. Y así en la vida hay un montón de personas que ante errores, ante fracasos, ante malas acciones, ante inclusive situaciones de violencia en su familia, en su hogar, lloran, pero no cambian de actitud porque no hay un verdadero arrepentimiento. Esas lágrimas no son genuinas, esas lágrimas son por temor a las consecuencias, pero no hay una actitud de cambio. Ahí no va a haber bendición. Esas lágrimas no nos van a servir. No llores por el dolor o el temor de lo que va a suceder por tus errores y fracasos, sino toma una decisión de cambiar. Ese es el verdadero arrepentimiento, no el remordimiento. Mucha gente siente dolor en el alma porque tiene remordimiento por las cosas que hizo mal y por las consecuencias de ellas, pero no está dispuesta a cambiar. Ahí no va a haber bendición, sino todo lo contrario, esa persona se va a sumergir en ese dolor y cada día se va a amargar más y cada día va a tener más remordimiento. Me animo a decir que muchos de ellos, en donde hay vicios, en donde es para apagar ese remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Lo que Dios hace nos llama al arrepentimiento, un cambio de actitud. Decir, Señor, llorar delante de su presencia, pero yo quiero cambiar, yo voy a cambiar. Eso es lo que aprendemos en la palabra de Dios. Y vamos a ver otro punto, y este es muy importante. Derramar lágrimas en la presencia de Dios traerá bendición. Esta es la mejor forma de llorar, la mejor forma de derramar lágrimas delante de Dios, la mejor manera. La mejor manera en donde podemos derramar lágrimas es cuando estamos en la presencia de Dios y lloramos. Es ahí donde sabemos que Dios va a empezar a hacer un milagro, porque vamos a ir a la Biblia, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. El Salmo 126, versículos 5 al 6, dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Esta palabra es maravillosa, esta palabra es hermosa, porque dice que muchos quizás derramamos lágrimas delante de Dios, y Dios lo ve como una siembra. Como decíamos en el pasaje al comienzo, Dios ve y comienza a tener en cuenta nuestras lágrimas y las anota. Tiene en cuenta nuestras necesidades, tiene en cuenta nuestro dolor, tiene en cuenta cada una de nuestras peticiones. Y cuando derramamos lágrimas en su presencia, dice que ahí es donde estamos sembrando. Si estás derramando lágrimas, hacelo en la presencia de Dios. Muchas veces uno busca a alguien para quien llorar, en un hombro, como dicen la gente, un hombro en donde podemos llorar. Bueno, que el mejor hombro sea Dios. Apoyate en Dios, derrama tus lágrimas, y vas a ver que esas lágrimas delante de Dios van a ser como una siembra. Y lo maravilloso que luego de sembrar, al tiempo va a venir una cosecha de bendición. Quizás cuando llorás no es la mejor forma de estar, no es la mejor forma de presentarse delante del Señor, pero estás sembrando. Dice que después vas a cosechar con alegría. Esto es maravilloso. Hubo una mujer que se llamaba Ana, que está en la Biblia. Está esta historia, para aquellos que leen la Biblia, está en 1 Samuel capítulo 1. Esta historia es maravillosa porque esta mujer lloró en la presencia de Dios.
como cumplió la palabra como estamos compartiendo en este momento, ¿no? Sembró lágrimas en la presencia de Dios y recibió un milagro. Ana era una mujer que no podía tener hijos y por eso muchos de su familia se burlaban. Por eso su esposo no lo entendía, no la comprendía y ella sentía mucha infelicidad. Es más, aún en el templo, el sacerdote, otras personas no entendían su situación. Ella lloraba en la presencia de Dios y nadie la entendía, nadie. Nadie entendía lo que había en su corazón, lo que estaba pasando en todo su ser. Pero dice la historia que Dios oyó esa oración, miró esas lágrimas, las guardó, las registró. Y en muy poco tiempo hubo un milagro en la vida de Ana. Así es el poder de las lágrimas, cuando derramamos lágrimas en la presencia del Señor. Esas lágrimas son una siembra que va a traer una cosecha poderosa. Va a haber un milagro delante del Señor. Puede hacer que este ejemplo de la vida de Ana, de esta mujer, puedas aplicarlo para tu vida. Todas tus tristezas, todas tus angustias, todo aquello que te hace llorar, bueno, hacelo delante de Dios, llorá. Y esas lágrimas van a ser poderosas, esas lágrimas van a producir un cambio, como se produjo un cambio en la vida de Ana. Una mujer que no podía tener hijos y luego tuvo un hijo y ese hijo se convirtió en un gran hombre de Dios. Cambiar la historia. Tus lágrimas en la presencia de Dios pueden cambiar la historia. Quizás hay un desierto en tu vida. Bueno, empezá a sembrar lágrimas. Empezá a sembrar lágrimas delante de la presencia del Señor y vas a ver que muy pronto va a haber una cosecha de bendiciones. Me animo a decir que esta palabra tiene poder sobre tu vida. Yo sé que es un tiempo en que muchos están llorando, muchos están derramando lágrimas. Es un tiempo en que muchos se están lamentando, pero el gran error es la forma en donde esas lágrimas son derramadas. La ideal, la mejor, es en la presencia del Señor. Es delante de Dios. Si lográs eso, tu vida va a cambiar y vas a tener una gran cosecha. Te invito a hacer una oración en esta mañana. Si recibiste esta palabra, poné la mano en tu corazón y decís, Señor, yo recibo este mensaje y acepto esta capacidad que tengo de derramar lágrimas. Y Señor, y me comprometo a derramar lágrimas en tu presencia, a sembrar esas lágrimas. Y también me trae tranquilidad, que cada una de las veces que he llorado en tu presencia o he derramado lágrimas en la vida, sé que están guardadas, están registradas, que has visto mi dolor, has visto mi tristeza, has visto mi angustia, aún, Señor, desde nuestra infancia, en nuestra juventud, en cualquier momento de nuestra vida, Señor, has visto nuestras lágrimas cuando fueron derramadas. Señor, que cada una de ellas, que es evidente que es un gran tesoro y que está en tu presencia, Señor, que yo quiero una gran cosecha sobre esas lágrimas. En el nombre de Jesús. Señor, yo recibo tu palabra y te doy gracias, Señor, porque se viene una gran cosecha de bendiciones. Amén y amén.